Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bueno, en este video quería hablar un poco sobre libros, literatura panameña, libros panameños. Em, y pues sí, es más que nada para aquellos libros que de pronto si quieres incursionar un poco en la literatura panameña, ya que ya seas panameño y quieras leer un poco sobre tu país, o si eres latinoamericano y quieres, no sé, de pronto te interesa la literatura de algún país latinoamericano. Yo creo que estos son algunos de los libros eh, que, que pueden ser bastante representativos de lo que es la literatura panameña. No voy a sacar así joyas enterradas, rebuscadas. Yo creo que cualquiera que haya experimentado un poco con la literatura panameña de pronto conoce la mayoría de estos títulos, pero si de pronto alguno de estos no los has leído o no los habías escuchado antes. Y bueno, pretendo hablar un poco de ellos, así que te puedes hacer una idea de qué van cada uno. Y así puedes decidir si leerlo de pronto. Así, el orden que voy a llevar es la época en la que la historia se desenvuelve, pues. Em, por ejemplo, si la historia... por ejemplo, el primer libro es un libro cuya historia se desenvuelve en la conquista de América, al principio de la época colonial, de la era colonial, sí. Y ya los últimos son un poco más modernos, la ambientación un poco más moderna, ¿no? Como sea, comenzando con el libro que ya ven, Núñez de Balboa de Octavio Méndez Pereira. Octavio Méndez Pereira fue el fundador de la Universidad de Panamá, prácticamente uno de los mayores, de los panameños más importantes del siglo XX. Y bueno, también escribió esta novela histórica, que es una de las primeras novelas históricas de Latinoamérica. Y es prácticamente una biografía de Vasco Núñez de Balboa. No es una biografía en el sentido literal, pero es una novela cuyo personaje principal es el personaje histórico real y documentado de Vasco Núñez de Balboa, o el adelantado del Mar del Sur, que fue el que pues descubrió para los españoles el Océano Pacífico, o Mar del Sur como le llamaron. Em, y pues sí, en esta novela él entra en muchos detalles sobre todo lo que fue la exploración, estas expediciones que rodearon la historia de Núñez de Balboa, descubriendo la forma de cruzar el Istmo de Panamá para llegar al Océano Pacífico por primera vez, y todo lo que esto conllevó. Incluso insinúa sobre la conquista del Perú que se daría después, eh, y al final, y es algo que de pronto quizá no lo quieran escuchar para no spoilearse, ¿no? Pero al final se insinúa incluso el futuro o- de, de lo que sería el Istmo, ¿no? De Panamá, con todo esto del canal y todo aquello. Eh, y bueno, no solo es historia, pues, no solo por ser una novela histórica de pronto pueda interesarle, sino que también tiene ese aspecto mucho de aventura, pues. Si les gusta historias
no sé, de aventureros y exploradores en tierras salvajes, vírgenes. También este libro hace un buen trabajo eh, detallando o, o ilustrando con sus palabras cómo era eh, explorar el continente americano en aquella época, y cuando se encontraban con las diferentes tribus, algunas hostiles, otras aliadas. En, en fin, siempre, no, nunca deja de ser interesante las artimañas de Balboa, cómo lograba hacerse de aliados de los originarios, y que gracias a eso fue que logró eh, eh, pues descubrir el Mar del Sur, ¿no? El, una cosa que quería comentar, el título original no es Núñez de Balboa, sino El Tesoro del Debaibe. Y es que, bueno, uno de los elementos que se ve al principio es que le cuentan a Balboa sobre un lugar donde había mucho oro, y que, bueno, este lugar se llamaba el Debaibe. Eh, pero bueno, es la misma historia que de pronto les contaron a los españoles que llegaban a diferentes partes de América. Por ejemplo, la forma más conocida actualmente sería El Dorado, que es esta ciudad mítica que supuestamente estaría en Sudamérica, que llena de oro y todo aquello, que nunca encontraron. Pero sin embargo esto, por lo menos aquí, se traduce como el Perú, que vendría siendo lo que finalmente, cuando salieron de Panamá a explorar el Océano Pacífico, bajaron hacia el sur y se encontraron con el imperio Inca de Sudamérica, en el Perú. Y bueno, más o menos a eso es a lo que insinúan que llegaría a suceder, porque no, la historia no se centra en eso, sino en Núñez de Balboa. Y por eso es que creo que el cambio de nombre está bien hecho, porque el tesoro el de Vibe al final fue un elemento de la narración o de la historia que no es central, sino que tiene importancia al principio, un poco en la mitad, pero para el final no es importante, sino que lo importante fue la aventura de Balboa y pues su final, ¿no? El final que si conoces la historia de Balboa ya sabes cómo termina su historia. Em, sí, también tiene un poco de romance, ¿no? Porque Balboa, eh, la historia de Balboa y Anayansi y todo aquello, y bueno, eso también lo tocan en el libro. Muy interesante si les interesa sobre la conquista de América. No solo si eres panameño, porque la conquista de América, Panamá fue uno de los puntos claves, porque a partir de Panamá es que parten todos estos Pizarro, todos estos exploradores que van hacia el Perú, hacia Sudamérica, Chile, todo aquello, los Andes. Eh, y bueno, Santa María la Antigua, uno de los primeros asentamientos en tierra firme. Eh, de todo eso se habla aquí, así que creo que es un libro bastante relevante, si no tan famoso, por lo menos muy relevante para todos los hispanoamericanos. Así que bueno, eso es todo por este libro. Eh, Creo que po cualquiera podría hablar mucho más, pero em, sí, yo creo que eso es todo lo que voy a decir de él. El siguiente es
entre el cielo y la tierra. Ahora el título, bueno, hace sentido, pero el subtítulo yo creo que me gusta más porque habla más directo de lo que se trata realmente el libro. Monseñor Joanet y su siglo. Ahora, por George Thomas, en realidad este es el seudónimo, el nombre real es, no me acuerdo, el apellido es Morgan, eh, me disculpo con el señor Morgan, eh, pero sí, bueno, es un autor panameño de este siglo, él sigue escribiendo todavía, aunque esta es de finales del siglo pasado, es de los 90 pues, si no me equivoco. Creo que es de sus primeros libros, si no me equivoco. Pero a mí me gustó bastante. Eh, bueno, vamos a hablar sobre la portada primero. Es un óleo eh, de... Bueno, creo que no es específicamente la época, pero sí es por lo menos alrededor de la, de la época que es relevante para esta historia. Eh, para los que conocen el casco viejo, creo que reconocen esta iglesia, que es la iglesia de la Merced. Y bueno, esta calle que ven que sigue en esa dirección es la Avenida C o Avenida Central, que es como la arteria principal del casco viejo. Y bueno, que en aquella época aquí justo esta calle era pues la calle del muro, y de este lado era el muro. Esta es la puerta que pues como ven antes habían muros. Después de esa puerta hacia allá era el intramuro, y de esa puerta para afuera era el extramuro, lo que hoy o el arrabal, lo que hoy es Santa Ana, bueno, principalmente Santa Ana, pero también el Chorrillo y bueno, un poco el Marañón también. Pero sí, el intramuro, lo que hoy es San Felipe, eh, o también más conocido como el casco antiguo de la ciudad, que bueno, que fue fundada después de que se quemara la ciudad original de Panamá, lo que hoy son las ruinas de Panamá Viejo. Eh, bueno, se fundó en esta península, y ahí es donde construyeron originalmente la ciudad. Y bueno, en este intramuro era donde vivían la gente pudiente, y bueno, de todo eso se habla. El personaje principal, Monseñor Joanet, bueno, y su siglo, porque es prácticamente la historia sigue al Monseñor Joanet, pero es como una excusa para hablar sobre el siglo que habitó, que es el siglo XIX. Eh, bueno, Monseñor Joanet nace, me parece que a principios del siglo XIX, o no sé si un poco, no me acuerdo si antes, pero sí sé que antes de que, sí recuerdo muy bien que antes de la separación de Panamá de España, o sea, antes de 1821. Eh, pero sí, Monseñor Joanet, que realmente no es una figura de la histórica de la que escucha uno en la escuela. Sin embargo, siguiéndolo en esta novela, uno llega a conocer mediante él a sus amigos y con los quienes se trató, a personas muy importantes del siglo XIX, como José, eh, como Justo Arosemena, Tomás Herrera y muchos otros. Eh,
y sí, no solamente la ciudad de Panamá, aunque la mayoría de la historia de Joané eh, se ubica en Ciudad de Panamá de la época, sino que también en Chepo, en Cartagena de Colombia, en Cartagena de Indias, ¿no? En Colombia, en Chiriquí, en varios pueblos como Puerto Armuelles, eh, Alange creo que la visita también, si no me equivoco, porque habla también de que Alange era la capital en Chiriquí antes de que se moviera David. Bueno, habla de todo eso. También eh, en Penonomé, Natá, Agua Dulce, todos estos sitios los visita y te pinta una imagen bastante clara de cómo eran esos sitios en esa época, que eran muy diferentes a lo que hoy en día conocemos, que hoy en día viajamos por carretera, pero en aquella época para irte de un lugar a otro era en barco, en, por navegación de estima. Y bueno, todos estos viajes eh, te da una idea muy clara de cómo era cómo era la movilidad de aquella época. Por ejemplo, para ir hasta Cartagena o hasta cualquier lugar de Colombia para los mismos efectos, desde Ciudad de Panamá tenías que cruzar el Istmo, que en aquella época era a través de los caminos coloniales del Camino de Cruces o el Camino Real, y cruzar, llegar ya sea al río Chagres, y navegar por el río Chagres, salir al Atlántico y llegar a Portobelo, o bien eh, llegar directamente por tierra a Portobelo y de ahí salir en barco hacia Cartagena. Y de Cartagena ya tendrías que viajar a través de Colombia a cualquier lugar que quisieras visitar dentro de Colombia. Por ejemplo, Bogotá. Eh, pero sí, eso te lo dejan en claro. Todas estas informaciones muy interesantes te las cuentan a medida que te cuentan también una historia muy interesante que es sobre la vida del Monseñor Joané. Em, y sí, la verdad es que me pareció muy interesante. Algo que de pronto no me gustó tanto fue pero es algo personal, ¿no? Fue la historia paralela que van contando de los descendientes del Monseñor Giovanni. Que es son estos descendientes que se preguntan cómo es que tienen un antepasado que era pues cura. Y bueno, encuentran sus escritos, que es lo que uno está leyendo, como el diario o las confesiones de este Monseñor Joané. Eh, y bueno, a medida que los van leyendo, van descubriendo sobre la vida de Monseñor Joané. Pero personalmente no me pareció tan interesante eh, esta parte, estos descendientes que son como contemporáneos con la época en la que se escribe esta eh, novela. Sí tiene una especie de un mensaje que me parece que todavía es relevante hoy, aunque yo creo que envejeció un poco por el hecho de que ya no son los noventas. Pero yo creo que es importante el mensaje todavía, solo que ya no de la misma manera. Lo digo porque se nota que la época en la que escribieron era otra. Por ejemplo, yo creo que todavía falta mucho en cuanto a cuidar nuestro patrimonio histórico, arquitectónico, pero se nota que en la época en la que se escribe esta novela, el casco antiguo todavía no había
bueno, sufrido las restauraciones que ha sufrido. Hoy en día el casco antiguo no es lo mismo que era en los noventas, que era prácticamente, estaba completamente echado a perder. En esta novela incluso se insinúa construir un rascacielos en medio de San Felipe para que la empresa privada pueda restaurarla, pueda restaurar el resto del casco. Algo que hoy en día sería impensable, pero me imagino que para la época no era tan descabellado. Porque no había, no sé, de pronto no había el estatus de la UNESCO y todo eso. Pero sí, yo creo que quizá eso habla mucho del amor que tiene el autor por la historia panameña, y que incluso antes de que alguien viera el valor que había en el casco viejo, él ya lo había visto. Y sí, la verdad es que ver el valor no es cualquiera cuando el casco viejo no... Hoy en día cualquiera lo ve, lo hermoso que es, pero cuando está todo destruido, algo similar como lo que pasa en el casco o en el centro de Colón, que hoy en día todo ese art deco, toda esa riqueza arquitectónica, histórica, eh, mucha gente quizás no la ve, pero está ahí y se podría recuperar de la misma forma que se recuperó el casco, ¿no? Pero sí, ese yo creo que es el mensaje que trata de dar eh, con eso. Bueno, afortunadamente no es que eh, esta historia de sus descendientes distraiga tanto de la novela principal, pero sí, yo de pronto no lo disfruté tanto como el resto, pues. Sí, y solo es una pequeña parte de lo que he hablado sobre todo sobre los detalles que dan sobre cómo era vivir en Panamá en el siglo XIX. Solo es una pequeña parte de toda la información que uno obtiene leyendo esta novela. Eh, sí, curiosidades, la verdad es que uno se hace una idea muy clara de ese siglo. Bueno, finalmente eh, me gustaría resaltar algo que dice al final Monseñor Joane cuando ya está a punto de morir, y es que nació español, vivió colombiano y murió panameño. Y bueno, creo que con eso puedo